En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a leer la palabra del Señor Jesús en el libro de Gálatas, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Leamos. Gálatas 1, 8. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Paz. Bendito sea el Eterno. Escribiendo a la iglesia del Señor Jesús en Roma, capital del imperio del mismo nombre, imperio romano, dice en su carta, ¿verdad? Romanos 1:1, el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Saulo de Tarso, también conocido comúnmente como Pablo, dice, Romanos 1:1, leamos. Pablo, gloria al Señor, Paz. siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. amén. Paz. Pablo, así pues se da a conocer él, siervo, que significa esclavo Gloria a Dios. de Jesús el Cristo, servimos sin salario, el asalariado no es pastor, el siervo de Dios sirve por fe, confiado en que Jesús dijo, el obrero es digno de su alimento, su salario es su alimento, el Señor provee por fe, no por salario. Siervo, esclavo, es decir, no depende de un diezmo obligatorio, si recibes una humilde ofrenda voluntaria, liberal. Por eso dice siervo, que no es asalariado, no es empleado. Pablo, siervo, esclavo, y mucho más significa esa palabra. Ahora, llamado es una elección divina, llamamiento, no es donde los que venden, como le dijeron las vírgenes prudentes a las fatuas, vayan a donde los que venden aceite, y les venden ahí unciones de pastor, de un seminario bíblico, le venden la unción, el cartón de profeta, imagínate tú, bendito Dios, hasta de apóstoles, no, llamado, pero llamado por Dios, el llamado lo hace el Señor, Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol, apartado, creemos en la predestinación, no en el hipercalvinismo, salvo siempre salvo, hagas lo que sea, igual te salvas, no creemos en ese disparate. Si haces lo que sea, pues tú nunca has sido salvado. Creemos que la salvación no se pierde si perseveramos hasta el fin. ¿Cómo se va a perder? Si el Señor dice que el que perseverara hasta el fin, este será ¿qué? ¿Cómo la va a perder si persevera hasta el fin? Si no persevera, usted nunca ha sido salvado. Usted no está salvo, y claro que la perdió. Por eso dice, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, o sea que puede borrarlo. Al que pecare borraré de mi libro. Pero mientras perseveremos hasta el fin, la salvación no se pierde. Él nos salvó eternamente. Amén, hermano. Porque a los que antes conoció, creemos en la predestinación en cuanto a que creemos, fíjate bien, creemos en la predestinación en cuanto a que creemos que Dios es omnisciente. El Dios nuestro es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Amén. Todo lo conoce, todo lo ve. Entonces Él ya sabe quiénes son los que se van a salvar, porque Él todo lo sabe. Entonces, como Él sabe quiénes son los que han de creer en Él sabe quiénes son. Y Él es poderoso para guardarlos sin caída. Aleluya. Claro que Él da el libre albedrío, pero como Él lo sabe todo, en su omnisciencia estamos predestinados. Por eso dice, a los que antes conoció, conocimiento, omnisciencia, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso dice, apartados, una selección de Dios, elegidos, según la presencia de Dios, dijo el apóstol Pedro. Según nos escogió en Él, dice en Efesios el apóstol Pablo, dice antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del amor. Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Fue ofrecido desde la fundación del mundo, dijo el apóstol Pedro. Entonces, por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, elegido por Dios a ser apóstol de Jesucristo, apartado, predestinado, ¿para qué? En eso perseveramos nosotros. ¿En qué perseveramos nosotros? En el Evangelio. En el Evangelio. ¿A qué religión pertenecemos nosotros? A ninguna.
¿Cuál es nuestra religión? Ninguna. No estamos en ninguna religión, ni somos de ninguna religión, ni pertenecemos a ninguna religión. Entonces, ¿en qué estamos? En el Evangelio. El Evangelio no es religión. Religión viene del griego deisidiamon estero, persona que teme a los demonios. Un religioso es un supersticioso. Por eso usted ve que una traducción en Hechos 17, donde Pablo dice pasando y mirando los altares, y también encuentra el altar al Dios no conocido. Pablo dice, en todo veo que sois muy religiosos, dice una traducción. Y otra dice, en todos veo que sois muy supersticiosos. Es lo mismo, es la misma traducción. Búsqueme ese versículo, hermana Sonia, ¿cómo dice en su Biblia? En su Biblia, Hechos, capítulo 17, el versículo 22. Y mis hermanos me lo leen acá en la versión 1909. 20, Sí. 17, 22. Hechos. Paz. Estando pues Pablo en medio del Areópago, Sí. dijo, varones Atenienses. atenienses, en todo os veo como más supersticiosos. ¿Cómo eran? Supersticiosos. Por eso tenían un muñeco, otro muñeco, cada cosa como religioso. Dice que creen en Dios, pero igual le ponen lacito rojo a los niños para que no se ojeen. ¿Cómo dice ahí su Biblia? Entonces Pablo puso en pie en medio del Areópago. Areópago, Dijo. diciendo, Amén. Ajá. varones Nienses. en todo os veo. veo que soy muy religioso. ¿Muy qué? Religiosos. ¿Muy qué? Religioso. Pero por fin, esa dice religioso y esta, ¿cómo dice? Es Supersticiosos. lo mismo. Gloria a Dios. Religión es una superstición, ¿se dan cuenta? Es una cuestión de traducción. La palabra religión también viene del latín, religare, que quiere decir volver a unir, a religar, porque el hombre proviene de una relación con Dios, pues su alma fue hecha a la semejanza de Dios y su espíritu procede de Dios. Pero por causa del pecado en la carne está separado de Dios. Entonces, ¿qué es la religión? Las formas que el hombre se inventa. Tienes que saberte eso de memoria. ¿Qué es la religión? Las formas que el hombre se inventa. ¿Qué es la religión? Las formas que el hombre se inventa. ¿Qué es la religión? Las formas que el hombre se inventa para tratar de acercarse a Dios. Por eso hay tantas religiones. Ahora, ¿qué es el Evangelio? La forma que Dios estableció. Amén. ¿Entienden la diferencia? ¿La religión es la forma que qué? Dios estableció. La religión es la forma que el hombre se inventa. Por eso lo repetí 4 veces. La religión es la forma que qué? Que el hombre se inventa. Por eso hay tantas religiones. Amén. Y el Evangelio es la forma que ¿quién? Que Dios estableció. ¿Cuál es esa forma? Jesucristo. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Hay un Dios, así un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el Evangelio. ¿Y de quién es ese Evangelio? Ese Evangelio no es de un hombre, de una mujer. No es de un concilio, no es de Panamá, no es de un país. Es de Dios. Amén. Porque el Evangelio no es una organización, no es una institución. No. La iglesia, hermano, pues se institucionaliza. La institucionalizó el mismo Señor. ¿Cómo la institucionalizó? Bueno, la estableció, la instituyó, la hizo, pues la formó. Pero el Evangelio es un mensaje. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una palabra. Por eso dice, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. O sea, buenas noticias. ¿Y qué significa Evangelio? Buenas noticias. Y dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esa causa, por las buenas noticias. Isaías 52, 5 y 6. Mi pueblo sabrá mi nombre cuando vinieran las buenas nuevas, las alegres nuevas, las buenas noticias. O sea, en el griego, evangelión, o buenas nuevas, o buenas noticias de salvación para el hombre pecador. Se sabría el nombre de Dios, claro. Claro, porque el que lo trajo es Emmanuel. Dios con nosotros. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo. El niño que nos es nacido es Dios fuerte. Isaías 9:6, Padre eterno, príncipe de paz. Y Él tiene un nombre, entonces ahí se va a conocer el nombre de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Pero el Evangelio es de Dios. Que nosotros tengamos esa base, sencillito. Yo estoy en el Evangelio. Amén. Gracias a mi Dios. Amén. Yo pertenezco al Evangelio. Amén. Así, hermano. Porque así es, ¿o no es así? Hemos creído al Evangelio. Amén. Yo acepté el Evangelio. Desde que el Señor me trajo al Evangelio. Amén.
Persevero en el Evangelio. Gloria a Dios. Practicamos el Evangelio. Amén. Predicamos el Evangelio. Amén. Aleluya. Gloria ¿Y a de Dios. quién es el Evangelio? Del Señor Jesús. El Evangelio es de Dios. Gloria a Dios. El Evangelio es de Dios. Amén. El Evangelio es de Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué es de Dios? Porque Él lo mandó. Amén. Porque Él lo mandó. ¿Por medio de quién lo mandó? De su Hijo. Por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso también se le llama Evangelio de Jesucristo. San Marcos capítulo 1, leamos versículo 1. Principio, base, comienzo, origen, fundamento, inicio. Leamos San Marcos 1:1. Principio del Evangelio. ¡Aleluya! Leamos. Gloria a Cristo Jesús. Paz. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio, ahí va a arrancar, ¿verdad? A hablar del Evangelio, aleluya. Leamos, hermano, el libro de Marcos, el libro de Mateo, de Lucas. ¿Cómo es posible que alguien diga que está en el Evangelio y no se ha leído el Evangelio todavía? Nunca. Y dice, estoy en el Evangelio, creo en el Evangelio, acepté el Evangelio, vivo el Evangelio, guardo el Evangelio, predico el Evangelio, estoy en el Evangelio. Y no ha leído el Evangelio. Dios nos ayuda. Amén. Por eso aquí estamos estudiando el Evangelio. ¿Cuántos se gozan, hermano? Estamos estudiando aquí. Principio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Jesucristo. Pero por fin, me dijiste antes, 4 veces repetía que era de Dios. Ahora dice que es Jesucristo. Es de Dios porque Él lo mandó, en Él se origina. Y es de Jesucristo porque Él lo trajo. Pues por último hasta es de nosotros. Después de Dios, después de Cristo es nuestro. Pablo dice mi evangelio en muchos textos. Por ejemplo, te puedo dar uno en Romanos, después que dice evangelio de Dios, ahí mismo en esa misma carta, después dice que Él juzgará a todos conforme a mi evangelio. Capítulo 2, versículo 16. Bueno, por fin, ¿es de Dios o es de Cristo o es de Pablo? Bueno, es de Dios y es de Cristo y es de Pablo. Y es mío también. Es de Dios porque en Él se originó y Él lo mandó. Es de Cristo porque Él lo trajo. Es de Pablo porque Él lo recibió y lo anunció. Amén. Y es nuestro porque en Él perseveramos. No es sencillo como eso. No tiene ninguna complicación. Leamos. 2:16. Paz. Lee. Amén. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Conforme, es uno de tantos textos, conforme a mi Evangelio. evangelio. ¿Por qué era el evangelio de Pablo? Porque él lo recibió. ¿Cómo lo recibió? Por revelación. Gloria al Señor Jesucristo. El evangelio se recibe por revelación. El Espíritu Santo de Dios lo revela. Dice en el capítulo 3 de Efesios, versículo 5, que este misterio de Cristo, gloria al Señor Jesús, aleluya. Léame Efesios capítulo 3, del 1 al versículo, vamos para al 7, hasta el 7 solamente, del 1 al 7. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, Pongámosle atención. prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, Aleluya. a saber que por revelación Oiga eso. me fue declarado el misterio, Bendito mi Padre Jesús. como antes he escrito en breve, Qué cosa. leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia ¿En qué? en el misterio de Cristo, Aleluya. el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los Mi hombres, alma te alaba, Jesús. como ahora se reveló, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, ¿Cuál misterio? que los gentiles sean juntamente herederos Ay, qué lindo. e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, Del cual, del cual yo soy hecho ministro por Gloria a el don Cristo. de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. amén, Señor Jesús. Paz. Fíjate qué es el Evangelio, hermano. Rapiditamente, hermano. En esta primera parte de este estudio, el Evangelio. Gloria a Dios. Dice, hermano, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si habéis oído la dispensación, analiza y piensa, hermano, la palabra. ¿La qué? Dispensación. ¿Qué es dispensar? Entregar. Entregar. Bien, mi niño, Dios te bendiga, gloria al Señor. Las cosas que se enseñan bien, se aprenden bien y nunca se olvidan. Dios te guarde. Dispensación. ¿Quién ha entregado esto?
Dios, ¿a través de quién? De Jesucristo, santos apóstoles, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Qué lindo, hermano. ¿La dispensación de qué? De la gracia de Dios. Ese es el evangelio de la gracia, hermano. Dice que me ha sido dado para con vosotros. Por eso dice mi evangelio, porque lo recibí por revelación como apóstol de Jesucristo. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. El evangelio es un misterio, pero revelado, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes de Cristo, ¿se sabía el evangelio? No existía el evangelio. Por eso dice principio del evangelio de Jesucristo, viniendo Él, es que se da a conocer. Dice, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Dice, revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles, nosotros, chilenos, panameños, mexicanos, en el mundo entero, españoles, estadounidenses, sean juntamente herederos e incorporados. Mire, ponga cuidado, herederos, como herederos de la patria celestial, del reino de Dios, de la herencia de su Hijo amado Jesucristo. Dice, y consortes como príncipes, hermanos, incorporados en la oliva de Dios, el Israel, que significa príncipe de Dios, consortes, príncipe de Dios, en Cristo, por el evangelio. Todo eso, ¿por qué es? Por el evangelio. Miren la gloria que es por el evangelio. Esto no es cuestión de venir aquí a danzar y salir de aquí sudado. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano, ¿sí o no? Amén. Esto no es quien se venía a leer ahí y salir de eso a mi hogar, después pasarle un plato de limonero y sacarle unos sencillitos ahí para comer cecina. Esto no funciona así, hermano. Esto es un misterio del evangelio que nos ha sido revelado. De que seamos príncipes y herederos de la promesa de Dios dadas a Cristo, porque somos coherederos juntamente con Él. Dice, incorporar y consorte su promesa por el evangelio, del cual dice, yo soy hecho ministro. Dice en 1 Pedro, gloria al Señor, primera carta de Pedro, capítulo 1, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud o salvación, 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba en figura, en sombra, las aflicciones que habían de venir. Isaías 53, por ejemplo, lo hablan, los salmos horadaron mis manos y mis pies, y la gloria después de ellas. Oído, léame el versículo 12. 1 Pedro 1 dice, pongámosle atención a eso, pongámosle atención, pongamos el corazón. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio. Oiga, Por el Espíritu Santo enviado del cielo, aleluya. en las cuales desean mirar los ángeles. Esto no es poca cosa, hermano. Esto es una cosa que viene una hermana de Panamá, que olvídese de eso. Hay instrumentos de Dios, somos instrumentos. Amén. Pero el Evangelio es predicado por el Espíritu Santo. Amén. O sea, el que habla el Evangelio tiene que ser una persona usada por el Espíritu Santo. Amén. Que sea un templo del Espíritu Santo, no mañoso. Dios nos guarda, hermano. Por eso este Evangelio no es de todo, porque esto no es religión. Esto no es cualquier cosa. Este es de la gente que quiera salvarse, hermano. Amén. Que quiera vivir en santidad para estar con el Señor un día. Dice, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿De quién? De los que han predicado el Evangelio. ¿Han predicado qué? El Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Este Evangelio viene del cielo, por el Espíritu Santo es predicado este Evangelio. ¿Quién fue el primer predicador del Evangelio? Jesús. San Marcos 1:14, leamos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? No es otra cosa. ¿Qué vamos a predicar El nosotros? evangelio. Porque eso es lo que predicó Jesús. Amén. Y eso es lo que creemos nosotros. Amén. Nada más. Leamos. San Marcos 1:14. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Aleluya. Vino Jesús predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de El Dios. Evangelio, las buenas nuevas de salvación para el hombre pecador del reino de Dios. Amén. Fíjate, el Evangelio es de Dios, porque lo envió Dios. El Evangelio es de Jesucristo, porque lo trajo Jesucristo. El Evangelio, el primero que lo comenzó a predicar, es el Señor Jesús. Y lo que Él mandó a creer es el Evangelio. San Marcos 1:15, leamos. Y diciendo, Paz. gloria al Señor. Y diciendo, Amén. el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Creed, mire ese mandamiento. Creed, nos dice. ¿Cuántos creen, hermano? Amén. ¿Cuántos creen al Evangelio? Amén. Creed. Amén. ¿En qué?
Más nada. Creemos en el Evangelio. ¿En la ley? Respetamos la ley. Sabemos que es la ley. Sabemos que es palabra de Dios. Y respetamos la ley. A través de ella conocemos la santidad, la severidad, la justicia, el juicio de Dios, cómo no. Y sabemos que ella nos mató también. Y que por el Evangelio Cristo nos dio vida. ¿Cuánto le da? Por eso él dijo, id por todo el mundo. Leamos. San Marcos 16:15. Predicad, ¿qué cosa? Leamos. Paz. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Id por todo el mundo. Predicad el Evangelio. ¿Qué mandó a predicar Jesús? El Evangelio. Fíjate, el Evangelio es de Dios, Romanos 1:1. El Evangelio de Jesucristo Él lo trajo, San Marcos 1:1. El Evangelio es lo que Jesús predicó, San Marcos 1:14. El Evangelio es lo que Jesús mandó a creer, San Marcos 1:15. El Evangelio es lo que Jesús mandó a predicar, San Marcos 16:15. Y por todo el mundo predicar del Evangelio. El Evangelio es la verdad, Efesios 1:13, leamos. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es? El Evangelio. Leamos. Paz. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. ¿Cuál es esa? El evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya, Jesús es el Señor. La palabra del Evangelio es la única palabra verdadera. Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra. Leamos. 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe y amor que tenéis para con todos los santos. ¿A causa de qué? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, Gloria al y el Señor. amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del evangelio. La fe. ¿Cuántos tenemos fe aquí? Amén. Gloria a Dios. Y amor. ¿Cuántos tenemos amor aquí para los santos? Gloria a Dios. Que nos ayude. Fe y obras. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Pero a causa de qué? De la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cómo oímos de esa esperanza? Por la palabra verdadera. ¿De qué cosa? Del Evangelio. Para terminar por este estudio, por esta vez, vamos a ver en Corintios un poquito qué es el mensaje del Evangelio. Un poquito. 1 Corintios capítulo 15. Para ir cerrando este estudio acerca de lo que es el Evangelio. Esta parte. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, además, gloria al Señor. Después de haber escrito todos los otros capítulos, como lo ordenaron los traductores. Además, dice, 1 Corintios 15, os declaro, aleluya, hermanos. ¿Cuántos somos hermanos aquí? Amén. ¿Qué declaro? Dice, además os declaro, hermano, ¿qué? El Evangelio. O sea, ¿quién declara un siervo de Dios? La corporación, la organización, la religión. ¿Eso declara un siervo de Dios? ¿Eso declara un siervo de Dios? Una pregunta, hermano. No. ¿Qué es lo que trae un siervo de Dios? El Evangelio. Además os declaro, hermanos, ¿qué cosa? Diga conmigo, el Evangelio. Gracias a mi Dios que os he predicado. Gracias a mi Dios. ¿Qué ha predicado el apóstol? El Evangelio, dice, que os he predicado, el cual también recibiste. ¿Cuánto lo hemos recibido por la gracia del Señor Jesús? En el cual también perseveráis. ¿Cuánto vamos a perseverar hasta el fin? Con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. La sangre de Cristo nos guarda. ¿Por el cual qué? ¿De qué está hablando? Del Evangelio, muy bien. Por eso yo les pido, acompáñenme a ver. Vamos a poner la mente. No vamos a perder este ratito. Vamos a poner el corazón. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Qué había predicado? El Evangelio. El cual también recibiste. ¿Qué había recibido? El Evangelio. En el cual también perseveráis. ¿En qué perseverará? En el Evangelio. Por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Cuál palabra les había predicado? El Evangelio. Gloria al Señor. Por eso que esta iglesia se llama iglesia evangelista. Porque esta iglesia, su base es el Evangelio. Iglesia cristiana, cristocéntrica, sigue a Cristo, que trajo ¿qué? El Evangelio. Por eso es evangelista. Iglesia cristiana, evangelista. Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, ¿cuál palabra? Que os he predicado, sois salvos. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Si no persevera, perdiste tu tiempo. Creíste en vano, te bautizaste por justo, Dios nos libre, hermano. Dios nos guarde, la sangre de Cristo nos guarde. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayude. Y entonces te explica un poquito
Por eso decía, vamos a ver aquí, ¿qué es el Evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el Evangelio? ¿Y qué enseña ese Evangelio? Que Cristo fue muerto. Mire, ¿qué es el Evangelio? Siempre le he dicho, es un mensaje que enseña que somos pecadores, pero Dios nos ama y por eso mandó a Jesús a morir por nuestros pecados y a resucitar para nuestra justificación y estar a la diestra de Dios para reconciliarnos y interceder por nosotros ante Dios. ¿Saben, hermano? Por eso dice, les he enseñado, ¿qué cosa? Lo que recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo fue muerto. ¿Cristo qué? ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Y Jesús murió por nuestros pecados. Muy bien. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Ahí lo dice, conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Gloria al Señor. Llegó hasta los infiernos nuestros pecados ahí. Él mismo descendió y predicó en los infiernos. Y resucitó. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos creemos que Cristo vive? Estamos seguros, sentimos su presencia. Lo hemos visto, hermano, sus manifestaciones entre nosotros, hermano. Dice, resucitó. Ese es el Evangelio. Estoy explicando qué es el Evangelio. ¿Pero qué es? Estamos explicando entonces qué. Que Cristo murió por nosotros. ¿Eso es una buena noticia o no es una buena noticia? Claro, ya nosotros no tenemos que pagar por el pecado. Y que Cristo resucitó. ¿Eso es una buena noticia o no? Claro, tenemos un intercesor que intercede por nosotros allá en la gloria. ¿Cuánto alaban a Dios? Ese es el Evangelio glorioso, hermano. Que Cristo resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Y que apareció, por ejemplo, a Cefas, que es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, y otros son muertos, y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice, y al postrero de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bendito sea el Señor. Entonces, ese mensaje de que Cristo vive, ese mensaje, hermano, es el Evangelio. Que Cristo murió por nosotros y que Cristo ahora vive en favor de nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias te damos por tu palabra, el Evangelio, Señor, venido del cielo, por medio del cual